Vamos a ver la práctica de niveles lingüísticos 2, que básicamente se va a tratar de una cosa llamada etiquetado post o part of speech. La idea es que ustedes, bueno, el objetivo de esta práctica es que entiendan la importancia de las etiquetas post. ¿Alguno de ustedes sabe qué es una etiqueta post? Ajá, sí, sí, sí. Se les llama part of speech. Son etiquetas que enriquecen la información lingüística que está, digamos, en las palabras. Entonces, digamos, lo que hacen estas etiquetas es hacer explícita cierta información que ahorita vamos a ver, ¿no? Entonces, vamos a ver por qué es importante o por qué son importantes estas etiquetas en el NLP. Y vamos a implementar modelos que hagan este etiquetado de forma automática. Bueno, porque al principio lo puedes hacer tú a manita, pero pues en un texto de millones de palabras, pues eso es poco fiable, ¿no? Entonces vamos a implementar dos modelos. Uno llamado Hidden Markov Models o HMMs y el otro llamado CRFs o Conditional Random Fields. Y vamos a contrastar como estos enfoques. ¿Va? ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de alguno de estos modelos? Hidden Markov Models. ¿Eh? ¿De Markov? Ajá. Bueno, los Hidden Markov Models están fuertemente apoyados de las cadenas de Markov y de pues, algunas propiedades que estas presentan. De hecho, aquí esto debería ir arriba. Listo. Entonces, ay, perdón que se vea horrible. Espero que para la próxima ya se vea mejor. Pero bien, las etiquetas post, justamente, ¿no? Cumplen una función que es hacer explícito cierta información, ¿no? En este caso, por ejemplo, que algunas palabras indican su función dentro de la estructura de toda la oración. Diríamos que es un salto entre, bueno, es como una combinación entre lo que han visto de morfología, que es los cachitos de las palabras, y sintaxis. Y de hecho se le llama análisis morfosintáctico a esta vaina, ¿no? Entonces, estas etiquetitas no son las únicas que existen, de hecho. Hay como otras etiquetas mucho más específicas. Pero en general estas son más fáciles de obtener, entre comillas. Y son como la materia prima de herramientas de NLP mucho más avanzadas. Llámese, por ejemplo, Name Entity Recognition o etiquetar las ciertas cachos en el texto que indiquen qué cosa es esos cachos. Por ejemplo, si es una persona, si se está hablando de una institución, o si es un año, o si es un número, ¿no? Para poder hacer ese etiquetado de forma automática se necesita esto, ¿no? O, por ejemplo, traductores automáticos también requieren de esto. Entonces, las etiquetas pues son una materia prima muy valiosa, ¿no? Y que para ciertas lenguas está muy fácil de obtener. Digamos, para el inglés es una tarea relativamente sencilla. Con suficientes datos puedes hacer un etiquetador automático bastante bueno. Pero para otras lenguas no, como de pronto se necesitan muchos datos, puede que no sea tan fácil de obtener, ¿no? O sí, vamos a ver hoy eso, ¿no? Entonces, algunas categorías comunes de estas etiquetitas son, por ejemplo, si es un sustantivo, si la palabra es un adjetivo, si es un verbo, y se denotan, por ejemplo, literalmente con esas etiquetas o pueden ser otras distintas, ¿no? Hay un universal tag set, que de universal tiene muy poco, y esto lo vamos a ver hoy. Entonces, por ejemplo, la palabrita, en la oración, el gato negro ríe malvadamente, sería etiquetada se vería de esta forma, ¿no? Como él es un determinante, gato es un sustantivo, negro es un adjetivo y ríe es un verbo, ¿no? Va. Bueno, como ya dije, las etiquetas post son la materia prima de otras herramientas. Puede ser, por ejemplo, generación de texto o análisis de sentimientos en los textos, ¿no? Supongo que ustedes habrán escuchado alguna vez de, no sé, por ejemplo, analizadores de chistes en Twitter, ¿no? Se encargaban de recopilar todo Twitter y veías como si lo que estaba diciendo era como un tweet humorístico, chistosón o sarcástico, ¿no? O también, por ejemplo, eh, si, digamos, esos tweets que se estaban, digamos, haciendo eran de un sentimiento positivo o negativo, ¿no?
¿Se les ocurre qué aplicación podrían hacer? O sea, estas aplicaciones son de juguete, ¿no? O sea, una pendejada puede ser. Pero a ustedes se les ocurre alguna aplicación, digamos, interesante basándose en esto. O sea, por ejemplo, sabiendo si un tweet es positivo o negativo, ¿les ocurre alguna algo? ¿Algo útil? ¿Marketing? ¿Cómo lo? O sea, ok. O sea, quiero saber si, por ejemplo, mi producto que es nuevo está siendo bien recibido o no. Por ejemplo, ¿no les parecería chido saber si se está tuiteando contra a favor o en contra de alguna candidata, ¿no? A la presidencia, por ejemplo. Saber si hay violencia con razón de género. Es muy útil, ¿no? Y de hecho, la banda que está en campaña, por ejemplo, paga mucho dinero a personas como ustedes para que desarrollen sistemas que detecten eso automáticamente, ¿no? Entonces, muy útil, o sea, puede ser muy útil. Entonces, bueno, si son lingüistas, que aquí tenemos a una, podrá decirnos, por ejemplo, qué tan exhaustivo o qué tan difícil es hacer etiquetado a mano de textos. Claro. Sí, puede ser muy complicado, exhaustivo y time consuming, ¿no? Entonces, suena chido tener herramientas automáticas que asistan, ¿no? A la banda, por ejemplo, que hace lingüística o también a banda que no necesariamente lo hace, para que pues tengamos como, por ejemplo, estos recursos que son muy valiosos pues, a mano, ¿no? Para eso existen pues muchos métodos, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, que esta tarea se puede modelar con un enfoque probabilístico, ¿no? En la antigüedad se hacía esto con reglitas, ¿no? Como vimos, por ejemplo, la clase pasada, como seguramente habrán visto en clases, ustedes pueden definir transductores o máquinas de estados o regex, ¿no? Así lo más básico y hacer como un sistemita que con reglas se haga etiquetado, ¿no? Post. Pero pues la historia nos ha demostrado que estábamos en un error y que más bien el enfoque probabilístico pues es muy conveniente, ¿no? Porque pues no tenemos que... Es más dinámico, por ejemplo, las reglas son un poco acotadas y si tenemos algún caso que salga de las reglas, pues ya valió que eso. Entonces, modelar esto como un enfoque probabilístico pues es conveniente, ¿no? También porque yo no soy lingüista y pues yo no podría decir qué reglas son las que se necesitan, ni siquiera sé qué es un pluscuamperfecto, ¿no? O sea, no me acuerdo de eso. Entonces, por ejemplo, ahí la máquina se encarga de ver lo que tenga que ver y ya me hace la chamba, ¿no? Entonces, queremos modelar un vector, bueno, tenemos la probabilidad de un vector X y un vector Y, ¿no? Ese vector X, digamos, son las palabras, tengo palabritas, y quiero calcular la probabilidad conjunta de que por ejemplo, una oración le pertenezcan ciertas etiquetitas, pues, ¿no? Que puede ser otro vector, que es el vector Y. Entonces, un primer acercamiento, digamos, si pensamos en este problema como etiquetado post de este estilo con esta probabilidad conjunta, un primer acercamiento que se vio que fue muy útil fueron los Hidden Markov Models, que se pueden modelar de esta forma. Tenemos aquí le llaman gráfica o grafo. Gráfica, le dicen a eso, ¿verdad? Que en ingeniería, bueno, yo soy en ingeniería, allá le llamamos grafo y creo que alguien me hizo bullying una vez, entonces, gráfica. Una gráfica dirigida que tiene estados, bueno, hay varios estados, pero tenemos, digamos, los estados ocultos, por eso el hidden de los Hidden Markov Models, y digamos otros estados que no son ocultos, que son los que podemos ver. En nuestro caso, a la hora de modelar esto serían las palabras, ¿no? Las palabras son algo que conocemos, y lo que no conocemos, los estados ocultos, serían las etiquetas post, porque no las tenemos, ¿no? Entonces, o bueno, lo que queremos predecir al final. Entonces tenemos los estados ocultos que serían los de arriba, y los estados, digamos, no ocultos serían los de abajo. Y tenemos, digamos, que para los estados ocultos tienen una probabilidad a canijo. Explotó Firefox. Ay, perdón. ¿Qué cosa? Nunca me había pasado. Dispensen. Público conocedor. Aquí estamos. A ver, entonces,
hay una probabilidad de que, dado que es un verbo, la palabra sea reír, ¿no? Por ejemplo. ¿Reír es un verbo? No, ¿verdad? Reír. Ajá, excelente. Perdón. Entonces, esas flechitas que van hacia abajo son las probabilidades de emisión. Entonces, en este caso, en esta forma de modelar el problema, las etiquetas post modelan, o bueno, tienen cierta probabilidad de que les pertenezcan ciertas palabras, ¿no? Al mismo tiempo que se modela la probabilidad de transición. Tenemos la probabilidad de que, dado que tenemos un sustantivo, siga como un verbo, y dado que tenemos un verbo, siga un adjetivo. Supongo que está todo mal, pero algo así, ¿no? Entonces, todo eso se modela en este tipo de forma de atacar nuestro problema que se llama Hidden Markov Models, o de estos métodos. Y no sé si se alcanza a ver, ¿no? Entonces, aquí se modela una probabilidad, de hecho aquí es una probabilidad conjunta. Aquí voy a cambiar esto porque está mal. Pup. Perdón. Pero bueno, ustedes sabrán que o sea, las probabilidades conjuntas, ¿por qué? O sea, bueno, eso que está ahí no es cierto, ¿no? O sea, ¿hay matemáticas aquí? ¿Sí? Eso de ahí no es cierto, ¿no? O sea, la probabilidad conjunta para nada se calcula así, pero si estamos haciendo, digamos, ciertas, supongo que cayendo en esto de ser ingenieros. Pero ¿por qué crees que no, o por qué creen ustedes también que no se modela toda la probabilidad conjunta? De que a un vector X, de que un vector X y un vector Y sucedan. ¿Cuál creen que sea el problema ahí? ¿No? ¿Alguna razón? Así nomás dijimos, no, pues nos da hueva. ¿Qué hueva calcular la probabilidad conjunta? Mejor pone esa cosa. Porque de esa ecuación, o sea, surge de las propiedades de Markov, ¿no? Que entre otras cosas, cada estado depende inmediatamente del anterior, exclusivamente, ¿no? Eso simplifica, o sea, recuerden que modelar un problema es hacer suposiciones o imaginar que una vaca es redonda, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, no estamos calculando toda la probabilidad conjunta porque computacionalmente es muy pesado. Todas las probabilidades de todas las combinaciones posibles, pues requieren mucho cómputo. Bueno, estábamos hablando como de los 70, creo que salió esto, ¿no? Entonces, tener computadoras de 1 MB de RAM, casi combinaciones locas, no se puede. Entonces, vamos a usar Markov y vamos a imaginar que esa probabilidad conjunta se va a calcular de esta forma, utilizando, por ejemplo, las propiedades de Markov. Y pues tuvimos resultados bastante buenos, en realidad. Entonces, calcular esa maravillosa probabilidad nos va a otorgar la posibilidad de predecir las etiquetas post que correspondan a ciertas palabras. Aquí pongo la suposición de Markov, que es la probabilidad particular de un estado depende únicamente del estado previo. Entonces, este tipo de modelado es muy común, de hecho, se ocupa mucho para hacer clasificación en general, y bueno, un uso muy habitual es predecir etiquetas post, pero también puedes predecir en general cosas que tengan que ver con secuencias de cosas. Por ejemplo, ¿se les ocurre alguna otra cosa? Un problema de secuencias, que entran secuencias y tengas que predecir secuencias. ¿No? En teoría, ¿vieron algo similar? Ah, inteligencia artificial. Ya, ok. ¿A poco les dan esa materia también? Ah, perro. ¿Y qué ven ahí? ¿Modelos de predicción? Chido. ¿Mi Hanwell? Ah, gran chico. Fue mi director de tesis, de hecho. Alto basado. Es lingüista, de hecho. Sí, es un chido. Programa feo, pero... Ah, no se va a quedar. Pero es muy bueno. O sea, digamos, su código no es el más limpio, no sigue las prácticas de software limpio y demás, pero hace cosas bien locas ese muchacho. ¿Qué pregunté? Sí, ¿qué problema se les ocurre? O sea, por ejemplo, digamos, esto también se ocupa un cabrón así mucho, o en principio se ocupaba mucho antes de que las redes neuronales llegaran a atacar.
para hacer síntesis de voz a texto, ¿no? Porque lo que entra es una secuencia, es una onda de sonido, y lo que sale es texto, ¿no? Es una secuencia, entra una secuencia y sale una secuencia. ¿Alguna otra que se les ocurra a ustedes? Ajá, un completador de texto puede ser, sí. Por ejemplo, puede decir cuál es la probabilidad de que la siguiente palabra sea amor, ¿no? Cuando, no sé, antes escribiste algunas otras cosas. Por ejemplo, también muy cabrón se ocupó cuando, en biología, ¿no? Cuando se quería predecir como las secuencias del ADN, por ejemplo. Seguramente usaban Hit Markov Models. O secuencias de proteínas, ¿no? Que son secuencias como larguísimas, de caracteres, literalmente así ponen letritas. Entonces esto es muy conveniente, ¿no? Entonces, bien. Los componentes del framework son, tenemos estados, ya vimos que tenemos estados, observaciones y estados iniciales y finales, porque si bien aquí hay secuencias, hay un momento en el que tenemos que iniciar, ¿no? Entonces, la probabilidad de que alguna palabra esté al inicio, por ejemplo, o al final. Entonces, aquí tenemos como ciertas, bueno, ustedes sabrán, mejor que yo seguramente, que trabajar con gráficas sí, no es tan chido y más bien uno quiere utilizar matrices, porque pues álgebra lineal, ¿no? Y todo optimizado y computación. Entonces, todas estas gráficas que estamos viendo se pueden representar en forma de matriz. Entonces, también depende un poco de la literatura y de quién estés leyendo y así, pero hay una matriz A que tiene las probabilidades de pasar de un estado a otro, la matriz de transiciones, una matriz B, que es la probabilidad de las probabilidades de emisión, me parece, y otros vectores que son las probabilidades iniciales y finales. Entonces, digamos, con todo eso podemos hacer predicciones, ¿no? Tenemos matrices de probabilidades que haciendo multiplicaciones y álgebra lineal podemos obtener, por ejemplo, hacer predicciones de etiquetitas. Entonces, este modelo soluciona aprender los parámetros asociados a las secuencias. O sea, tenemos que entrenar un modelo para que vea todos esos patrones. Y ya que tengamos un modelo, podemos hacer predicciones, por ejemplo, con nuevas oraciones que nunca vio. Y que diga, bueno, en esta oración la probabilidad de que esta cadena es esta. Toma, te doy digamos, las etiquetas pues, más probables. Y ya está. ¿Alguna duda con esto? ¿Queda claro? ¿Tienen Markov Models? Más o menos. Puede ser un poco abstracto, pero ahí va. Entonces, vamos a ver la implementación en código. Para hacer la implementación voy a utilizar NLTK y scikit-learn. Que bueno, ustedes pueden instalarlos de esta forma o si están usando el repo y saben usar Poetry, nada más ponen Poetry install y ya, va a instalar todo lo que necesitan y ya. Entonces vamos a trabajar con un corpus en español que... cámara. Déjenme ver, porque no tengo Wi-Fi. Aquí. Hay puras cosas, de veras. Déjenme doy internet, denme un segundito. Ahí está. Excelente. Espero que aguanten mis datos. Entonces, bien, entonces necesitamos un corpus previamente etiquetado por alguien, en este caso lingüistas, para poder trabajar, ¿no? Entonces, para eso vamos a usar NLTK. Ustedes ya no saben NLTK, ¿verdad? ¿O no? Nunca. Así, nunca lo habían visto en su vida. Ok. ¿Todos sabemos programar en Python? ¿Sí? Más o menos. Más o menos. Ya unas expertas, estoy seguro. Bien, entonces NLTK es como así el primer acercamiento para hacer Natural Language Processing en Python. Es una biblioteca que tiene muchísimas cosas, como modelos ya hechos, modelos que tú puedes hacer, corpuses, o bueno, datos, ¿no? Entonces, una forma, bueno, un lugar común para las nuevas personas que están aprendiendo en el NLP es acercarse al NLTK, ¿no? Entonces, en este caso, lo que hago es, bueno, aquí mi plan es, ¡ay, Dios, se ve horrible! Mi plan es, como no tengo tanto tiempo, esta vez no voy a hacer el código, más bien el código ya está hecho, yo les voy explicando. Y si hay alguna duda con el código, me dicen, ¿sí? Entonces ahí
por ejemplo, estoy descargando el corpus que se llama CES-ESP, que lo que tiene, entre otras cosas, es... ay, Cristo. Voy a intentar hacerlo un poco más grande a ver si se ve mejor. Ay, no. Corpora. Entonces, este es un corpus etiquetado. Ahí está. Por ejemplo, aquí tenemos él y una etiqueta, ¿no? Esta forma de etiquetar es una forma un poco vieja. No sé, sí, vieja entre comillas, que otorga mucha información, o sea, no solo nos dice si es un verbo, un sustantivo, sino que nos dice de qué tipo, mucha información que la verdad de momento no nos interesa, no es tan útil, tanta granularidad no es tan útil en este momento para nuestra aplicación porque no son muchos datos que digamos, ¿no? Entonces, bueno, aquí estas etiquetitas pues son estándar, pero como yo no quiero esas etiquetas, sino yo más bien quiero utilizar, digamos, un conjunto de etiquetas más reducido, al cual llamé en un principio Universal Tagset, pues habría que pasar todas estas etiquetas al Universal Tagset, ¿no? Como hay alguien en internet que es muy bondadoso, él ya tiene un mapa, por ejemplo, de este Universal Tagset. Porque para inglés hay muchos recursos, pero para español de pronto es un poco complicado. Pero bueno, no tanto, porque pues bueno, ahí está, ¿no? Alguien se dedicó a hacer ese mapa de las etiquetas que les mostré ahorita al Universal Tagset. Entonces voy a apalancarme de esa maravillosa persona desconocida y vamos a hacer un mapeo de las etiquetas que vimos al Universal Tagset. Y eso va a hacer que nuestro sistema sea mucho más eficiente en términos de predicción, porque ante menos categorías, pues es más fácil que le atine alguna, ¿no? Bueno, que aprenda esos patrones. Entonces, aquí lo que hago, se ve un poco mal, pero bueno, aquí, muy similar a lo que hicimos la clase pasada, ¿se acuerdan? Que era, hay una cosa en internet, entonces la voy a bajar, la voy a guardar en una variable y le voy a aplicar ciertas transformaciones para que tenga una estructura de Python útil y con eso poder, por ejemplo, hacer una función que se llame mapTag, ¿no? Que lo que hace es efectivamente tener una etiqueta en el formato viejito y pasarla al Universal Tagset. Entonces, con esta tenemos esa vaina y con esta de parse tags lo que hace es, tiene la corpora, que es todos los datos que vimos, y itera cada una de esas etiquetitas y las convierte. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces, ahora estoy modificando la corpora. Bueno, aún se le llama corpora como un conjunto de corpuses. Creo que el plural de corpora, no, el plural de corpus es corpora. Corpus puede ser un conjunto de textos o un texto. También depende un poco de a quién le preguntes. Ella sabrá más que yo. Pero bueno, aquí en el PI se estila decir corpus. Y si tienes así mucho corpus, corpora, ¿no? Entonces ahora esto debería haber cambiado, ¿no? A huevo, mira nada más. Qué belleza. Entonces, por ejemplo, estas que son cosas raras ahí, les puse un puntito que es un signo de puntuación. Aquí tenemos ya esto que es nouns, adjetivos. Ya se ve distinto, ¿no? Como estaban. Tenemos menos etiquetas, lo cual ayuda, ¿no? Entonces vamos a ver de cuánto estamos hablando. Tenemos 6000 oraciones. Eso es algo razonable, ¿no? O sea, tampoco es así. ¿Ustedes saben con cuántos corpus entrenó, por ejemplo, ChatGPT, el viejito, el 2, por ejemplo? ¿Cuánto le calculan? ¿Quién sabe? Bueno, definitivamente más que eso, ¿no? Sí, mucho más que 6000 oraciones en español. Pero bueno, ya que tenemos nuestro corpus, digamos, preprocesado, en este sentido, nuestro preprocesamiento consistió en hacer este mapeo de etiquetas y ya. Porque convenientemente NLTK pues ya facilita muchas cosas, ¿no? Ya trae, digamos, el texto con una estructura bien definida, ¿no? O sea, esta estructura que es como una lista de tuplas
donde el primer elemento de la tupla es la palabra y el segundo elemento el etiqueta, pues ya ahorro un chingo de proceso, bueno, de código que tuvimos que haber hecho si estaba, digamos, el texto por ahí así crudo, ¿no? Entonces, ya, o sea, una parte importante del procesamiento del lenguaje natural es hacer este procesamiento. Herramientas como NLTK pues ya facilitan mucho esto, pero seguramente si ustedes se quieren dedicar a hacer esto de procesamiento del lenguaje, la mayor parte del tiempo se la van a pasar preprocesando, así es la parte más importante. Porque hacer un modelo, pues ya lo corres y te tardas, no sé, unas cuantas horas, ¿no? Pero el preprocesamiento es así, es donde ustedes tienen que poner como su conocimiento para poder obtener pues, algo útil, ¿no? Es más importante la calidad de los datos que tengas así el modelo más perrón y powerful del mundo, ¿no? Si tienes datos culeros, te va a salir una porquería. Entonces, ya que tenemos esto, vamos a usar scikit-learn. Tiene aquí una cosa llamada split, train test split, que es una funcioncita que lo que hace es, tenemos nuestro corpus, bueno, nuestra corpora, ¿no? Gigante, y lo que hace es partirlo en dos cachos, ¿no? Uno que vamos a usar para entrenamiento y el otro para hacer pruebas. ¿Esto es claro? ¿Por qué se está partiendo en dos? Con una parte, la mayor parte en realidad, tenemos que entrenar el modelo, que vea los patrones y aprenda, y la otra parte la vamos a usar para testear nuestro modelo, ¿no? Que también lo está haciendo. Porque bueno, nosotros podemos meter palabritas, bueno, oraciones, ¿no? Así que se nos ocurren. Pero eso no nos dice qué tan bueno es nuestro modelo. Bien pudo haber, de pura chiripa, le metimos una oración muy común en el corpus con el que entrenó y salió muy bien, ¿no? Entonces, para eso se hace este tipo de spliteo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, a ver, en principio, si esto funciona bien, debimos haber tenido que el train data debe ser más grande que el test data, ¿no? ¿Qué tanto más grande? Pues aquí lo podemos definir. En general, por ejemplo, más bien se utiliza 30%, que es 30% va a ser de test y el resto va a ser para train. Pero ustedes pueden jugar con el porcentaje que ustedes gusten. ¿Ustedes le ven algún inconveniente a esto? A esta forma, por ejemplo, de hacer el split. Entrenaría solo con las cosas del final. Ajá, por ejemplo, cómo viene la información o cómo vienen los datos, el orden importa, ¿no? Porque, ¿qué tal si las últimas oraciones con las que testeamos son precisamente muy fáciles y las del principio eran difíciles? No sé. ¿Se les ocurre otra forma de hacer este split? Más inteligente. Aleatorio, pero ¿cómo aleatorio? ¿Cómo lo aleatorizarías? Cadenas que empiezan con A, entonces pues de ahí sacas el 70% para el entrenamiento y el otro 30% para el testeo y ya como por presente, ¿sí? Vas sacando por A, B, C, D, ya te los preparas. Puede ser. Interesante propuesta. Va por ahí. Hay otra forma de hacer este split que no es esta forma ingenua, porque por ejemplo, veámoslo como si fuera un churro, ¿no? O sea, partes un cacho y entonces el entrenamiento ya no va a haber este cacho que se partió, o sea, que se apartó para hacer testeo, ¿no? O sea, el modelo ya nunca va a ver esos datos porque se van a ocupar para hacer test. Entonces, hay otra forma de hacerlo es, tú tienes tu churro, ¿no? Completo. Entonces, tomas un cachito del churro y entrenas un modelo y testeas con esto. Lo regresas. Tomas otro cachito aleatorio. Tú entrenas otro modelo, lo regresas, testeas y lo regresas. Tomas otro cachito aleatorio, testeas, ya, así hasta que tomes todos los cachitos. Entonces, ya que tienes, digamos, todos los modelos de todos los cachitos, agarras el mejor y ese es el que vas a ocupar. A esa forma se le llama scaffold cross validation. Scaffold cross validation. Que es justamente, no sé, a esta forma de spliteo o de separar datos para train y datos para test se le llama hold out. Hold out. Como apartar un cacho. Y el cross validation es validar en todo el dataset. Entonces es conveniente
hacer el cross-validation, pero es un poco más tardado en términos de cómputo, porque pues vas a entrenar tantos modelos como cachitos vayas sacando, ¿no? Entonces, perro. Pero bueno, uno hace compromisos entre que necesito un modelo chido y que ya es para ayer, ¿no? Entonces, pero pues esa es una buena forma, ¿no? Justo decías, en términos de letras, por ejemplo, como checar la letra y entrenar con eso, pero esta forma, digamos, esta otra forma es más aleatoria, por ejemplo, porque pues si tomas así al azar cachos con cierta, sí, forma más aleatoria, sin un criterio, digamos, conciso, ¿no? Pero bien, entonces, ya que tenemos, a ver, tenemos aquí nuestro test data y nuestro train data, ¿no? Entonces, en principio estas dos longitudes, o bueno, el tamaño de estos dos deberían ser iguales al tamaño del corpus, ¿no? Porque si no, algo se está perdiendo ahí y eso no puede ser. Entonces, nada más para comprobar que la banda de scikit-learn un programa chido, esto debe ser true, ¿no? Cristo, ¿qué es esto? Ah, perdón, jeje, me equivoqué. Ahí está, ¿no? Entonces, se está haciendo el spliteo bien. Chido. Entonces vamos a pasar, ya que tenemos preparado nuestro corpus, ya que hicimos como tomamos nuestro conjunto de train, vamos a hacer el entrenamiento de nuestro modelo. Para hacer el entrenamiento de nuestro modelo, NLTK tiene un conveniente módulo llamado HMM, por Hidden Markov Models, al cual vamos a instanciar un objeto de esto, nuestro objeto entrenador, y pues vamos a ponerlo a entrenar con nuestros datos de entrenamiento. Ya entrenó. Así medio segundo se tardó y listo. Ya tenemos un modelo con el cual podemos obtener predicciones. Nada mal, ¿no? ¿Alguna vez han entrenado un modelo de Machine Learning? ¿No? O sea, es que, cacha, ¿no? Que es como... O sea, estaban primero las reglas. Así, regex, ¿no? Y eso no tardaba nada. Y después, modelos gráficos, o sea, modelos basados en probabilidades estadísticas. Y luego tenemos las redes neuronales. Y de ahí todo se fue al carajo, ¿no? Porque entrenar algo que sea útil en términos del estado del arte actual, así necesita un poder de cómputo bestial. Y son, en el mejor de los casos son unas cuantas horas, ¿no? Y en el peor de los casos son unos cuantos meses. O sea, por ejemplo, ChatGPT tardaron unos meses entrenando con granjas así de servidores día y noche, ¿no? Con gráficas tamaño familiar. Pero miren, o sea, neta es como, güey, estos modelos son muy ligeritos y fantásticos, ¿no? Entonces, aquí tenemos nuestro maravilloso modelo que lo que hace es hacer predicciones, ¿no? ¿Cómo hace predicciones? Bueno, aquí, por ejemplo, en mi test data estoy iterando esos datos de prueba. Cada oración obtengo las palabras y a cada palabra le asigno una etiqueta, la más probable que yo crea, ¿no? Entonces ya que tenemos nuestro target data, de hecho vamos a ver qué tiene target data. Pup. Algo similar, ¿no? O sea, algo similar a lo que vimos en el conjunto de entrenamiento y pruebas. Entonces, a cada una de estas palabras, el modelo automáticamente dijo, ah, bueno, esta es la más probable, esta es la más probable, esta es la más probable, esta es la más probable. Pum, 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 una por una. Entonces, bueno, ya tenemos un modelo que hace predicciones. Vamos a ver qué también lo hizo, ¿no? Entonces, de mi conjunto de datos de prueba, yo puedo extraer las etiquetas, ¿no? Con lo que, las reales, ¿no? Las que no vio el modelo y que son las reales, las etiquetas reales. Y voy a obtener la lista de las etiquetas predichas por mi modelo. Con esto voy a poder hacer una comparación como que también lo hizo, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, getTrue, las primeras, digamos, 13 etiquetitas, Cristo, etiquetas serían algo así. Y las primeras 3 etiquetas de predicción se verían algo así. Nada mal, ¿no? De primera ojeada parece que nuestro modelo, al menos las primeras 3 etiquetas, le atinó. Pero vamos a ver
Si quisiéramos tener así una visión más completa, hay una cosa llamada medidas métricas de evaluación, que justamente nos permiten ver qué tan bien o qué tan bueno es un modelo para hacer su tarea, ¿no? Que en este caso sería hacer predicción. Una de estas medidas se llama accuracy, que mide, o sea, en español la traducción de accuracy es creo que precisión, pero hay otra medida que se llama precision, entonces puede ser confuso, entonces vamos a llamar a esta accuracy qué tan exacto fue nuestro modelo, ¿no? Y esta es muy sencilla, o sea, calcular la accuracy de un modelo es de 100 etiquetas, si predijo 90 bien, entonces tiene un 90% de accuracy. Si de 100 etiquetas predijo solamente una bien, entonces tiene 1% de accuracy. O sea que es un modelo muy poco preciso. Entonces, lo que hago en esta función llamada report accuracy es tomar el total de etiquetas y ver si, bueno, las etiquetas reales se les acostumbra a decir gold estándar. Son las etiquetas reales son el gold estándar. Entonces, si el gold estándar fue igual a las etiquetas que predijo, entonces le sumamos 1 al correcto, ¿no? Y si no, pues ya. Y lo único que hacemos es dividir los correctos entre el total y eso nos da la accuracy. Bueno, ahí tiene cosas más, cosas menos y imprimimos ahí en pantalla y ponemos formato de porcentaje, pero es básicamente eso. Entonces vamos a ver qué también hizo su chamba nuestro modelo, ¿no? Mi primera chamba. Más o menos, ¿no? Como podemos ver en ese reporte, vemos que tiene un desempeño, pues, cuando menos, pues reprobó, ¿no? En principio. Sacó, si bien le fue, un 4, ya haciendo barcos. Y por ejemplo, ahí en ADP, ¿por qué creen que haya sido muy bueno prediciendo ADP? No me acuerdo. ¿Quién sabe? No, bueno, vamos a ver rápido. No quedamos con la duda. ¿Qué cosa? ¿Están en inglés? Universal Post Tax. Está. At position. Preposition and postpositions. Nada mal. Bueno, ¿por qué creen que haya sido muy bueno ahí y no en las demás? ¿O por qué creen que tuvo 0 en X? X es desconocido. Es una etiqueta desconocida. ¿No se os ocurre la razón? Muchos, ¿no? O sea, tiene un muy buen desempeño en la position porque hay muchas de esas. Entonces, como hay muchas de esas, vio muchos ejemplos de cómo sucedía esto, entonces pudo predecirlas adecuadamente. Caso contrario a X, probablemente hay muy pocas de esas etiquetas en el corpus de entrenamiento y pues por eso no le atinó a ninguna, ¿no? Como no hay muchos casos, los pocos que hubo en el conjunto de pruebas, pues no pudo predecirlos correctamente porque justamente no hubo mucho ejemplo con el cual pudiera observar y aprender esos patrones, ¿no? Recuerden que este modelo está íntimamente ligado con las probabilidades de emisión y las probabilidades de transición. Entonces, si esos fenómenos no logra observarlos en el conjunto de pruebas, probablemente se vea limitado, ¿no? Probablemente no pueda hacer buenas predicciones porque justamente no está. Depende mucho de la cantidad de datos, ¿no? que le estemos pasando. Pero no solo la cantidad de datos, sino que también sean datos representativos, ¿no? Que sean datos que el modelo pueda lograr capturar los fenómenos que suceden, ¿no? Es bueno tener un buen corpus que sea diverso y balanceado, ¿no? O sea, que los modelos pueda generalizar chido a partir de eso. Entonces, bueno, vimos que nuestro modelo tiene un desempeño pobre, ¿no? Es muy rápido de entrenar, pero el desempeño es pobre. Entre otras cosas, por el tamaño del corpus, porque si tuviéramos un corpus más grande, probablemente estos números aumentarían, ¿no? ¿Qué tanto corpus
No lo sé realmente. No puedo decir tampoco que sea una relación lineal, ¿no? De que si tengo el doble de corpus, entonces digamos tendría el doble de accuracy. No, probablemente no. Pero bueno, ahí está. Hidden Markov Models. Entonces, aquí en este código de ejemplo, lo que hago es, por ejemplo, tokenizar la palabra. ¿Sabe qué es tokenizar? No, no. O sea, tokenizar es una oración separarla en sus palabras, en las palabras individuales, ¿no? O sea, como tú tienes una oración y separas esa oración en una lista de palabras. Ajá, no cuentas las palabras, sino que literalmente haces una listita que no quisiera decir algo incorrecto, porque más adelante vamos a ver una cosa llamada tokenización, donde separamos el texto en unidades que son convenientes para nosotros, ¿no? Entonces, el proceso de tokenización es separar el texto en ciertas unidades, que pueden ser palabras o pueden ser morfemas. ¿Recuerdan que era un morfema? Como las unidades más pequeñitas de la... O pueden ser otras unidades que no son morfemas, pero tampoco son palabras, sino una cosa intermedia. En este caso, queremos tokenizar a nivel palabras, ¿no? Que en general en español y en muchas lenguas está, o sea, la tokenización se hace a nivel palabra viendo los espacios, ¿no? O sea, digamos, cada palabra ocupa un lugar y es separada por espacios. Pero eso no sucede en todas las lenguas, ¿no? Hay lenguas donde eso no sucede. No puedo decir cuál, pero sí que existe, ¿no? Incluso, por ejemplo, en inglés hay palabras que son compuestas, ¿no? Y que más bien están unidas con un guión o algo, cosas de ese estilo. Entonces, no es tan ingenuo como solo ver los espacios, pero en nuestro ejemplo conviene porque, bueno, ahí está, ¿no? Literalmente los espacios nos permiten tokenizar esto a nivel palabra. Entonces, convierto esta oración en una lista de palabras y con nuestro maravilloso modelo, model.tag, lo que hago es hacer el etiquetado, hacer las predicciones, en este caso de una oración de ejemplo. Entonces, por ejemplo, aquí el gato ríe malvadamente, pues más o menos, ¿no? O sea, esto de ADP, de hecho, el hecho de que haya muchas etiquetas de un tipo ensucia el modelo, porque tiende el modelo a pensar que todo es ADP, ¿no? Entonces, los primeros dos estuvo bien, pero esto como que ríe no, y malvadamente tampoco, ¿no? No es un ADP, ¿o sí? No, ¿sí? ¿Qué tal una oración difícil? La muchacha vio el dinosaurio con el telescopio. Entonces, ¿la muchacha tiene un telescopio o el dinosaurio tiene un telescopio? ¿Qué dirían ustedes? Cualquiera de los puede ser, ¿no? Entonces vamos a ver cómo lo hace nuestro modelo. Puro ADP, carnal, puro ADP. Eso es lo malo, ¿no? De tener corpus que tenga demasiado de una sola cosa. ¿Eh? No es un buen corpus, está muy sesgado. También, o sea, el método que estamos ocupando, como se fija mucho en la frecuencia, pues tampoco no hace buen match, ¿no? En nuestro corpus con nuestro modelo o nuestro método. Necesitamos uno más diverso, ¿no? Que tenga más etiquetas varias. Y también hay métodos de optimización para que el modelo, o sea, este modelo, por ejemplo, está teniendo una cosa llamada overfitting, ¿no? Que es como se está ajustando demasiado a los datos y no está generalizando realmente, sino está memorizando datos nada más. Entonces, bueno, ahí está, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver la casa grande y luminosa, creo que esa está más fácil. Esa está más fácil, ¿no? Como que es latino más chido. Nada mal. ¿Alguna duda con esto? ¿No? Ya pueden hacer sus propios Hidden Markov Models. Sí, ¿no? O sea, literalmente son dos líneas, así. ¿Dónde está el Hidden Markov Model? Aquí está. Creas tu entrenador, entrenas, fin. Inteligencia artificial, amigo. Bueno, lo que está detrás, por ejemplo, todo esto no lo programamos, ¿no? O sea, todas estas, o sea, todas las probabilidades, las matrices, todo eso ya lo está haciendo el
el paquete por nosotros, ¿no? O sea, nosotros no nos preocupamos de hacer álgebra lineal y nada de eso. Así tú nada más le pones a entrenar, fin. Por eso mucha banda, sí, como que es algo mm, que la academia critica, supongo, que es justo que como haya paquetes muy chidos que ya nada más le pones así a entrenar y ya te escupe cosas, como que mucha banda pierde de vista qué es lo que sucede, ¿no? Cómo funciona un modelo de este estilo, cuál es, por ejemplo, este Hidden Markov Models tiene una, no sé cómo llamarle, una idiosincrasia, ¿no? O sea, es un modelo generativo en el término de que intenta modelar estas probabilidades de transición, esas probabilidades de emisión, ¿no? Como que eso hace que el modelo tenga ciertas características, que muestra cierto comportamiento con ciertos datasets, y entender eso es chido porque así ya sabes, bueno, así puedes saber por qué chingados está así ADP para todo, ¿no? Es bueno como cachar bien como qué es lo que está sucediendo. Digo, también está chido jugar, ¿no? Y meter datos a modelos y generar caras de gatos, ¿no? Pero de pronto está bueno también entender bien qué está pasando. Vamos a comparar este Hidden Markov Model con un modelo preentrenado que alguien maravillosamente puso en internet, alguien llamado Spicy. Así como NLTK es como la primera biblioteca donde todos bebemos del conocimiento para poder hacer NLP, en principio, como de forma sencilla, entender cosas básicas, fundamentos. Spicy es como Super Saiyajin fase 1, entonces ya agrega muchas cosas como muy chidas, entre otras cosas, modelos preentrenados, por ejemplo, con el cual puedes obtener mucha información lingüística muy chida, ¿no? Como información tipo automáticamente obtener etiquetado post, etiquetado ner, eh, información morfológica, ¿no? De las palabras, ¿no? Entonces, y no solo tienen modelos, digamos, pequeñitos, que el modelo aquí, por ejemplo, este está entrenado con noticias en español, ¿no? Y este es chiquito porque pues, pesa poco, ¿no? Sino que también tienen modelos como más grandes, como chonchos robustos, ¿no? Para obtener esta información. Que bueno, no es un modelo, digamos, gigantesco como ChatGPT, ¿no? O como Gemini, pero son muy buenos para casos de uso donde quieras, por ejemplo, extraer información lingüística. Y no solo tienen en español, sino que tienen varios idiomas. Entonces, esto puede ser muy útil. Yo diría que sí, el siguiente paso en la aventura de ser un, ¿cómo dirías esto en español? NLP practitioner o un practicante del procesamiento del lenguaje. Entonces, aquí con esta línea yo ya me descargué, no lo voy a hacer porque mis datos me van a cobrar factura, pero ya tengo descargado el modelo y lo que hago es crear un objeto NLP y aquí lo que hago, por ejemplo, es ponerle una frase y automáticamente obtengo las etiquetas post, ¿no? La casa es grande, ¿no? Y luminosa. Punto. Vamos a ver cómo le va a este modelo preentrenado con una oración difícil. O sea, este literalmente nada más lo bajé a internet y ya no entrené nada, ¿no? O sea, como... Y aparece la versión Slim, entonces está chido. Entonces la muchacha vio al dinosaurio, ok, con el telescopio. Entonces aquí la chica tiene el telescopio, ¿no? No el dinosaurio. Sí, ¿no? Ah. Qué bien. Y bueno, Spicy, además de tener modelos preentrenados, tiene aquí como cosas bonitas, como un árbol ahí. Esto lo vieron seguramente en clase, ¿no? En sintaxis. Es como un árbol de dependencias en un formatito muy particular, pero pues está muy chido, ¿no? Esto está dando información un poco más pues, interesante que solamente ponerle etiqueta, bueno, que solamente ponerle etiqueta post. Entonces ahí tiene sus cosas maravillosas. Y aquí lo que hice fue un ejercicio de, bueno, a ver, vamos a ver qué tanto accuracy tiene mi modelo preentrenado de Spicy, ¿no? Por ejemplo.
Entonces, bueno, aquí obtuve como las etiquetas y lo que hice fue cargarlo como en una lista similar a la que tenía previamente para poder comparar. Y mandé a llamar mi maravillosa función llamada Report Accuracy y me llevé esta maravillosa sorpresa. Sí le fue pésimo. ¿Por qué creen? Yo también me quedé así de, ¿What the fuck, bro? ¡Yo! ¿No? ¿No se les ocurre cuál es la razón? Así de... Va por ahí, o sea, la mitad, medio punto. Es que el modelo que descargué, es que no sé si está aquí. Pop, 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 pop. Está, Cristo. Ah, no está. Bueno, no importa. Lo que pasa es que ese modelo tiene otro conjunto de etiquetas distinto. ¿Recuerdan lo de universal? Pues tiene de universal lo que yo. Entonces, por ejemplo, este modelo lo que hace es, por ejemplo, el de conjunción, tiene etiquetas de conjunción que son distintas, o sea, se llaman distintos nada más. O son un poco más específicas, no tanto como las que les mostré al principio, que son la forma viejita, pero tienen un poco más de granularidad. Entonces, las etiquetas que predice no necesariamente son las mismas, pues no podemos comparar el desempeño de nuestro modelo que hicimos, porque el conjunto de etiquetas a predecir no es el mismo. Entonces por eso le fue muy mal ahí, ¿no? En principio. Pero definitivamente ese modelo es mejor que el HMM que hicimos ahorita. Podría meter mis manos al fuego por él. Y nada, pues eso. Aquí se ven las cuentas, ¿no? Que es correcto, incorrecto y demás. Bien, son las 5 en punto. Vamos a ver las limitaciones y un receso rápido y volvemos. Entonces, estos modelos claramente presentan limitaciones como ya vimos. Una de ellas, o la más importante, es que o sea, el peor enemigo de los Hidden Markov Models son los Hidden Markov Models, por basarse en Markov, que es que la dependencia del estado actual solamente sea del anterior, puede ser un poco o muy ingenuo, ¿no? O sea, el lenguaje no funciona así, ¿no? No es lo mismo. O sea, no puede ser que solamente hagas las predicciones basándote en lo que en la palabra anterior, ¿no? Eso es muy limitante. Es bueno tener un contexto amplio, ¿no? Entonces, las dependencias son limitadas, las probabilidades también son estáticas, o sea, si tú ves un verbo, la probabilidad de que a un verbo le siga un sustantivo no va a tomar en cuenta si está esto sucediendo al inicio de la palabra, de la oración, o al final, o en medio. Y eso también puede ser información útil, ¿no? En términos lingüísticos, para que el modelo generalice mejor. Y, ajá, eso, ¿no? Entonces, la probabilidad de ciertas oraciones siempre va a ser la misma si vemos los mismos fenómenos, ¿no? Sin importar, bueno, más bien, esto, ¿no? No importa en dónde se encuentren, la posición de las etiquetas, por ejemplo, siempre va a ser la misma probabilidad. Y eso no es del todo correcto. Entonces, para poder solventar esas limitaciones, vamos a ver otro enfoque llamado Conditional Random Fields, que está un poquito más heavy en términos de cómputo, pero no demasiado, y ayuda mucho a subsanar estas limitaciones que teníamos con los Hidden Markov Models. Entonces, bien, características de los Conditional Random Fields. Al igual que Markov, son modelos basados en gráficas, pero estas gráficas son no dirigidas. ¿Qué significa esto? Que no tienen flechitas. Eso generaliza los Hidden Markov Models y tenemos varias cosas, ¿no? Adiós a la Markov Assumption, que era una limitante. Y ahora podemos tener cualquier dependencia que queramos entre los nodos, ¿no? Entonces, digamos, como vimos en el anterior, que podemos tener conexiones de la primera palabra, por ejemplo, a la última, o todos contra todos, y como quisiéramos, ¿no? Sin embargo, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y más bien lo que se estila no es hacer cualquier conexión con cualquier conexión, digamos una gráfica fully connected. ¿Por qué creen que no se hace esto?
que conectemos toda la fregada y que el modelo ahí encuentre los patrones que quiera. Muy pesado. Computacionalmente implica más memoria, ¿no? Para poder tener las... Bien, o sea, como vemos un poco más adelante, lo que se utiliza en estos casos es un método de optimización usando gradiente descendente. Entonces, si tuviéramos muchas conexiones, eso hace que el modelo tarde más en entrenar, sea mucho más pesado para generar, para hacer el entrenamiento, para cargar la memoria. Entonces, lo que se hace más bien es tener un tipo de conditional random field llamado linear chain conditional random field. ¿Eso qué significa? Que las transiciones en los estados, bueno, lo que eran en los hidden Markov models eran los estados ocultos, va a ser lineal todavía, pero las conexiones con los estados de emisión o con los observados va a ser así, con full connected, ¿no? Por ejemplo. Entonces aquí tenemos poder infinito. Ahorita vamos a ver una gráfica de esto para que vean cómo es la cosa. Y también otra cosa que cambia es cómo se está modelando el problema. Con Hidden Markov Models, recuerden que estábamos intentando modelar una probabilidad condicional, una probabilidad conjunta. En este caso, ya de el modelo va y busca modelar una probabilidad condicionada. ¿Cuál es la probabilidad de que tengamos esta etiqueta o este vector dado otro vector, ¿no? Que suceda y dado x. Entonces este modelo, diferente de los Hidden Markov Models, es discriminativo y no generativo. Y obtiene la probabilidad de un estado oculto dada toda la secuencia de entrada. Entonces esto, o sea, tener mayor número de conexiones nos ayuda a tener una visión más general de los fenómenos que están sucediendo en el texto y el modelo puede generalizar un poco mejor, ¿no? ¿Cómo hace esto? O sea, ¿de qué se apoya este modelo? De unas cosas llamadas feature functions. Que de esas feature functions nos van a ayudar, entre otras cosas, a decir al modelo, mira, estas son características de la lengua que vas a ver, o de lo que estás viendo, ¿no? Y el entrenamiento se aplica utilizando gradiente descendente y algoritmos de optimización, como el que se ve ahí, LBFGS. Que esta vaina, la verdad, sí me rebasa muy cabrón porque es programación dinámica y cosas muy locas de optimización. Está muy chido, pero está bastante complejo. Y nada, se encarga de básicamente como obtener las transiciones más probables en un grafo, por ejemplo, y traducirlo en un modelo que nos permita hacer traducciones, básicamente. Entonces, la parte importante de esto, entre otras cosas, son las feature functions y estos modelos de optimización. ¿Va? Entonces, el linear chain se ve de este estilo. Tenemos, por un lado, un parámetro, bueno, vamos a empezar de abajo para abajo, de abajo para arriba. Tenemos un vector que son las etiquetas post, ¿no? Queremos obtener la probabilidad de ciertas etiquetas post dadas ciertas palabras o ciertas oraciones, ¿no? ¿Ok? Eso está claro acá. Tenemos un vector de pesos, esto es lo que optimiza los algoritmos de optimización, y un vector de feature functions. Las feature functions vienen ligadas a nuestra, o sea, va a haber una feature function por cada palabra, ¿no? En este caso. O sea, viene la palabra asociada, tiene una feature function, y esa feature function se le asocia una etiqueta post, ¿no? O sea, digamos, a esta lista de características, o estas features, se le asocian esta etiqueta post, ¿no? A estas otras, esta otra etiqueta post, y así, ¿no? No es, digamos, una palabra con una etiqueta, sino una lista de características con la etiqueta. Esa lista de características puede obtener, entre otras cosas, la palabra en sí, pero ahorita vamos a ver qué otras cosas podemos agregarle. Entonces, tenemos aquí la multiplicación de este vector de pesos por las feature functions, que bueno, ahí los pesos van a decir qué tan importantes son las features o no. Por eso este algoritmo de optimización está todo el tiempo, o sea, ciertas features no son tan importantes, conforme va entrenando el modelo se va dando cuenta de que algunas no son tan importantes, entonces el vector de pesos va a hacer que diluya, digamos, su presencia en el entrenamiento
y las que sí son importantes, pues las resalte más, ¿no? Evitando, por ejemplo, el bias de que solo con la frecuencia, ¿no? De que, como algo es muy frecuente, pues seguro es muy importante, no necesariamente, ¿no? Chido. Y tenemos las feature functions reciben, entre otras cosas, la etiqueta post actual, la etiqueta post anterior, el vector completo de la oración y la posición actual en la que nos encontramos de la oración, ¿no? Y bueno, aquí hay un factor de normalización, que este factor lo único que hace es garantizar que esta expresión dé 1, porque estamos hablando de probabilidades. ¿Sí? Más o menos. Aquí está el gráfico que creo que lo voy a poner más arriba. Que aquí podemos ver la diferencia de los Hidden Markov Models, que tenemos, digamos, Y1 está conectado con todas las X1, 2, 3, 4, 5. Y2 está conectado con todas las X1, 2, 3, 4, 5, así. Pero que aquí, para que se vea más lindo, pues se omiten, digamos, todos los nodos en X. Y ya. Ahora, las feature functions, que esa es la parte importante, digamos, la carnita vegetariana. Entonces, estas feature functions, entre otras cosas, son las que le brindan la flexibilidad al modelo. O sea, sí, la arquitectura del modelo, como vimos, es distinta, la topología es distinta, cómo se ve, pero lo que le permite al modelo hacer generalizaciones mucho más chidas, como ahorita vamos a ver, con los datos que tenemos, es precisamente que nosotros estamos dándole información lingüística, bueno, lingüística, no sé, ya ahorita veremos si es o no lingüística, yo digo que sí, pero quién sabe, al modelo para que vea fenómenos que no están siendo explícitos, sino que nosotros estamos siendo explícitos con estas listas de características. Una lista de características puede ser, por ejemplo, si la palabra es, bueno, como dije, la palabra tal cual, o si la palabra está sucediendo al principio de la oración, o si está sucediendo al final, o cuál fue la palabra anterior a esta, o cuál fue la palabra, o cuál es la palabra siguiente si es que hay alguna, o cuál es la posición de la palabra en la oración, y bueno, las que se nos ocurran, ¿no? Estas características están íntimamente ligadas a la lengua. O sea, no todas las lenguas muestran los mismos fenómenos, ¿no? O sea, las longitudes de las palabras pueden ser relevantes en ciertas lenguas, por ejemplo, digamos, en náhuatl, ¿no? En náhuatl las palabras son chorizotes, ¿no? Entonces eso es conveniente que agreguemos esa característica porque puede ser útil, ¿no? O que las palabras muy grandes carguen mayor significado, por ejemplo, que las cortas. O sea, si hay una distinción en esos términos, pues conviene a lo mejor agregar eso en las feature functions. Para eso, o sea, es importante que ustedes analicen la lengua que van a trabajar y con base en ese análisis que hagan, tomen decisiones de qué van a agregar, ¿no? Entonces ahí, si ustedes son lingüistas, pues ya la armaron, pero si no son, pues capaz que deberían como consultar lingüistas para que les ayuden, ¿no? A hacer, o sea, de hecho, estos modelos, cosas chidas, surgen de o lingüistas que saben computación, o de computólogas y computólogos que se juntan con lingüistas. Está chido, ¿no? Y bueno, ¿hasta aquí alguna duda con los conditional random fields? Igual estoy así yendo como muy encimita, pero el tiempo apremia y nada. Entonces, para esto voy a utilizar otra biblioteca llamada sklearn-crf suite, que es una implementación con los bindings de sklearn de un güey que hizo la biblioteca en Python y que ese a su vez hizo unos bindings de un güey que hizo la biblioteca en C++. Y ahorita vamos a ver por qué eso es relevante, pero de momento aquí está, ¿no? Solo voy a cargar mi modelo CRF, con el cual voy a obtener algo similar a lo que veíamos en el entrenador con los HMMs, y la vieja confiable de Train Test Split, ¿no? Y entonces aquí, lo que yo hago, tenemos una lista de oraciones, ¿no? Que es nuestro corpus. Una lista de oraciones que es palabra y post tag. Y yo definí estas feature functions o feature list aquí, ¿no? Agregué la palabra tal cual, digamos, en minúscula. Las últimas tres partes de la palabra, las últimas dos. Si es mayúscula,
si es un dígito. Y las letras, ¿no? Las letras que están... Las últimas... de hecho se repiten, ¿no? Estas dos se repiten. Yo creo que las voy a borrar. Esta. Similar a esta de acá. ¡Ay, Cristo! ¡No! No, por Dios. Creo que borré esa función que era importante. ¿Pueden creerlo? ¡Ay, Cristo! A ver, vamos a ver. Un segundo. Te odio. Te odio con todo mi corazón. A ver. Vamos, aquí está. No pasó nada, oiga, no pasó nada. Esta no me gusta. Vamos a quitarla. Ahí está. Entonces, bueno, entre otras cosas, estas características, ¿no? Para el español. Que bueno, pude haber sido más exquisito. Pude haber buscado una lingüista o un lingüista y pedirle chance, ¿no? Que me ayudara. Pero pues con estas jalan, ¿no? Aparte de estas, digamos, que están sucediendo en la palabra que estoy viendo en ese momento, busco por las... Si estoy, digamos, en una palabra que no es la inicial, veo de la palabra anterior, la palabra tal cual, y si es un título, por ejemplo, ¿no? Si es un título es en Python que empiece con la mayúscula al principio, y ya, además no sea mayúscula. Y por último, checo si estoy al principio de la oración. Pude haber agregado también si estoy al final, si estoy en cierta posición en medio. Pues ahí ya depende de ustedes qué tan exquisitos quieran ser, pero a mayor información agreguen, más chido va a ser el modelo. Bueno, sí. Dirán, no lo digo yo, lo dice la ciencia, o sea, fuente de los deseos. Es que mi tesis la hice con esta vaina y esa fue una conclusión. Agarré los Hidden Markov Models para predecir etiquetas en Otomi y agarré esta madre y eso salió mejor. Y en gran medida fue por las feature functions, porque había modelos con poquitos feature functions y eran malos o no tan buenos como los que sí tienen bastantes feature functions, ¿no? Entonces, eso es lo que brinda al modelo, como dije, la flexibilidad. Entonces, esta función de palabras a features, se la paso por cada una de las features, o sea, le paso, hago una lista de oraciones a features, y también para las etiquetitas post, que es de oraciones a etiquetas. Entonces, esta función utiliza la función de aquí arribita, y esta pues ya nada más itero la lista de oraciones con etiquetas y obtengo las etiquetas nada más. Y con eso preparo mis datos para ya entrar a mi modelo CRF, que en este caso serían X y Y, ¿no? Una lista X o un vector X y mi vector Y, como vimos en la ecuación. ¿Sí? ¿Alguna duda de cómo está esto? ¿De cómo este código es claro, chido? ¿Sí? Más o menos. Bueno. Entonces, vamos a ver qué tenemos aquí. Por ejemplo, recuerden que les dije, ¿no? O sea, ya no es una lista de palabras, sino que ahora es una lista de feature list. Una lista de listas, ¿no? Entonces, cada una de mis listas, o sea, digamos, para la primera palabra, que en este caso es el, tengo esta lista de características, y para la siguiente otra lista, y para la siguiente otra lista, o sea, sería el, grupo, estatal. Y aquí, por ejemplo, se agrega, ¿no? Esta parte que es begin of sentence, ahí está, ¿no? Pero como esta no es begin of sentence, pues ya no está. Y esto hace que las listas de características sean dinámicas. O sea, no todas son de la misma longitud, ¿no? No todas tienen las mismas características. Pueden tener algunas más y algunas menos. Y a cada una de estas, vamos a ver que en Y tenemos una post tag asociada. Esto quiere decir que esta post tag determinante está asociada a esta lista de características de acá. Ay, que la fregada está gigante. El. ¿Sí? Entonces, en principio, Dios mío, es gigante. Por ejemplo, la longitud de esas listas tiene que ser la misma, ¿no? Entonces leen de X
tiene que ser igual a len de y0. Eso es cierto. ¿Va? Sí, se queda claro. O sea, esto es para que quede claro qué es lo que entra al modelo, ¿no? Y pues podamos entender qué es lo que va a salir también. Entonces, aquí, esta maravillosa función, lo que hace es, ahora voy a tener un xtrain, un xtest, que serían las post tags, las feature functions, la lista de feature functions para train, la lista de feature functions para test, la lista de etiquetitas de train y la lista de etiquetitas de test. ¿Va? Cámara. Y bueno, aquí vamos a ver el entrenamiento del modelo. Básicamente defino mi objeto CRF, de la clase CRF voy a crear un objeto llamado CRF con un algoritmo. Aquí, pueden ver la documentación, tiene muchísimos parámetros que ustedes pueden moverle, que básicamente tienen que ver con qué algoritmo de optimización quieren usar, qué parámetros de normalización quieren usar, cuántas iteraciones máximas, si permiten todas las transiciones posibles, modo verboso, que el modo verboso muestra, ¿no?, cómo va el entrenamiento. Aquí, por ejemplo, esto de los parámetros de normalización son parámetros que trae el modelo para que no suceda esto que sucedía con el HMM, que es el overfitting. Entonces ahí tenemos dos parámetros de normalización, L1 y L2, que eso tiene que ver igual con teoría de optimización y cosas varias. Conviene que le echen un ojo, pero nada. Ya que tenemos el objeto, le decimos .fit, que es entrena con con estos datos y ya. Carga el modelo en memoria y ahí va entrenando. Cada iteración va a haber una medida de pérdida y lo que se intenta hacer es minimizar esa pérdida. Esto es lo del gradiente descendente, entonces cada vez este lost va a ir bajando hasta que llegue a cierto número de iteraciones, por ejemplo, en este caso. O también puede darse el caso que ustedes digan, pues si la variación del loss ya no es mayor que 0.001, pues ya está suficientemente bien mi modelo, ¿no? Si digamos en cada iteración va haciendo mejor sus predicciones, pero va a haber un punto donde ya esa mejora no es notable, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí mi modelo tardó unos cuantos segundos también, ¿no? Si le pongo más iteraciones, 1000, bueno, pues ya va a tardar más tiempo, ¿no? Quizás sea un poco mejor, quizás no demasiado mejor, pero justo, ¿no? Esto permite entrenar, tener modelos como más robustos, por ejemplo, cosas varias, ¿no? Aquí, como le pusimos modo verboso, pues me dice como varias cosas importantes, que guardó el modelo, el número de features, atributos, bla, bla, bla. Y nada, similar a como sería con los Hidden Markov Models, puedo obtener las predicciones de mi xtest. O sea, dada mi lista de feature list, puedo tener etiquetitas. Entonces, con esto, obtengo las etiquetas de test, digamos el gold estándar, y las etiquetas predichas por mi modelo. Aquí lo único que hago, como son listas de listas, lo único que hago es como hacerlas flat, que es todo en una sola lista, en una sola dimensión, y hago un reporte. ¡Ajá! ¿Ven esa accuracy? ¡Mami! Está basado, viejo. Usamos el mismo dataset que usamos con los Hidden Markov Model. ¿Se acuerdan cuánto tuvimos de accuracy en el Hidden Markov Model, más o menos, en promedio? 20, ajá, ya 30 siendo muy bondadosos, ¿no? Aquí tenemos un 98% de precisión. Está muy chido, ¿no? Pero no solo eso, sino que además, bueno, esto aparte del modelo, o sea, aparte de que el modelo está cabrón, tenemos otras medidas de... O sea, no es como que el accuracy también puede ser tramposo, ¿no? La exactitud del modelo puede ser tramposa porque no solo... o sea, decir, bueno, vio 10 etiquetas y de esas 10 predijo bien 9. Como que la información queda un poco oculta de en cuáles se equivocó y qué tanto se equivocó, y para eso existen otras medidas de desempeño que son más utilizadas en la vida real, llamada precisión, que es la que les mencioné hace rato, recall
F1 score y ya. O sea, digamos, el accuracy es una forma así muy sencilla de obtener qué tan bueno es tu modelo, pero la precisión y el recall, bueno, más bien, el F1 score es una combinación del precision y el recall. Y el F1 score es lo que se estila a reportar en un trabajo serio de procesamiento de lenguaje, ¿no? Entonces, vamos a ver estas métricas porque no es nada trivial como entenderlas. Entonces, para eso hay que ver que existe una cosa llamada matriz de confusión. Que lo que hace esta matriz de confusión nos permite visualizar de forma tabular estas medidas de desempeño, ¿no? O sea, en las columnas, bueno, para empezar, esto se utiliza mucho en problemas de etiquetado de cosas, ¿no? Como modelos que generen etiquetitas. Porque hay modelos que no necesariamente generan etiquetas, ¿no? Sino que más bien dan un número o literalmente producen rostros, ¿no? O traducciones automáticas, ¿no? En ese caso no son etiquetas lo que estamos prediciendo y más bien hay otras medidas de evaluación para los modelos. En los problemas de clasificación, que en este caso uno de estos es este, tenemos esta cosa llamada Confusion Matrix, que lo que hace es, en las columnas tenemos, o sea, tomamos en cuenta las etiquetas que se predijeron, y en las filas tenemos las etiquetas reales, ¿no? O viceversa, ahí depende de cómo lo vean. Entonces, por un lado tenemos de las reales, o sea, del gold. ¿Se alcanza a ver? Ajá, tenemos, por ejemplo, las positivas, o sea que, digamos, en términos de una aplicación, tenemos un correo electrónico y ahí se etiqueta de si un correo es spam o no spam. Entonces, llamaremos true positive a los correos que sean etiquetados como spam y efectivamente son spam. O true negative a los etiquetados como spam que no eran spam. ¿Sí? Así similar tenemos false negative, que serían los que no se etiquetaron como spam, que efectivamente eran spam, y los true negative, que no etiquetó como spam y efectivamente no eran spam. Sí, puede ser confuso, pero si cachan eso, ya estamos más allá del bien y del mal. Bueno, así, eso podemos verlo en forma gráfica de esta forma, ¿no? O sea, actual positive y predicted positive, y actual positive, predicted negative, y similar, ¿no? Lo contrario. Ahí se ve horrible. Entonces, esto es básicamente lo que les acabo de decir: true positive, false positive, true negative y false negative. Entonces, con estas etiquetas que estamos definiendo, podemos calcular estas medidas que les estoy contando, ¿no? Por ejemplo, el accuracy se calcula todos los true positive más todos los true negatives, que el true positive es el spam, que efectivamente es spam, el true negative es el spam, que no era spam, entre todas las etiquetas, entre todas. Así se calcula el accuracy, ¿no? Es la forma más sencilla de medir el desempeño de un modelo, pero no es la mejor. Entonces, por ejemplo, con Scaleron, así podemos obtener la precisión. No, en este caso, estamos obteniendo la precisión de nuestro modelo. El accuracy fue del 97%. Ahí en el reporte, bueno, lo redondeó a 98, ¿no? Pero nada mal. Digo, habría que hacer más pruebas, ¿no? Y ver que también lo hace con cosas retadoras, pero para tener poquísimos datos, o sea, pasó por creces al Hidden Markov Model, ¿no? Entonces, la precisión se calcula de esta forma: los true positives, el spam que era spam, entre los true positive más los false positive. O sea, el spam que es el spam y la cosa que a los correos que etiquetó como spam pero que no lo eran, ¿no? Entonces aquí dice, ¿no? Es la relación entre las predicciones positivas correctas y el total de predicciones de alguna clase que se hicieron sin importar si eran correctas o no. Bueno, lo que les digo, ¿no? Todos los correos marcados como spam
tanto los correos marcados como spam, como los correos marcados como spam, de forma correcta e incorrecta, ¿no? Entonces, esto nos da una medida distinta, ¿no? O sea, esto toma en cuenta a todas las etiquetas positivas, ¿no? Su relación entre las etiquetas positivas correctas y las incorrectas. Y el recall lo que hace es la relación, dice aquí, entre etiquetas positivas correctas con el total de predicciones incorrectas, ¿no? Todo lo que marcó como spam, cuando sí era spam. O sea, con todas las que marcó, con todas las que no marcó como spam, que sí debían marcado como spam. O sea, todas las que no vio correctamente, ¿no? O sea, todas las que, es que eso puede ser muy confuso, viejo. Entonces, uno ve todas las predicciones positivas, que es el precision, digamos, todo lo que marcó como spam, sin importar si lo hizo bien o no. Y el recall es todo lo que marcó bien, más todo lo que no marcó bien. Que no es lo mismo. ¿Sí queda claro que no es lo mismo? Porque a mí no me queda claro que no es lo mismo. Está raro, ¿no? O sea, uno toma en cuenta que dijimos, ¿no? Los false positive, que es false positive, recordemos que es correos marcados como spam, que no eran, ¿no? O sea, el correo de mi abuelita, que lo marcó como spam, y pues no, es mi abuelita, no es spam. Y el recall toma en cuenta los false negatives. O sea, el correo que debió haber marcado como spam y que no lo hizo como spam. O sea, el correo de pinche Banco Azteca que me ofrece una tarjeta que no quería ver en mi bandeja, ¿no? Que lo quería fuera de mi bandeja de entrada. Ahí ya se ve más clara la diferencia, ¿no? Huevo. Que ahorita se va a poner muy cabrón, entonces necesitamos tener esto claro. Entonces, bueno, yo el recall es un número distinto. En este caso, como el modelo es bueno, pues es un número similar, pero no necesariamente, ¿no? Bien puede tener así una precisión muy alta y un recall bastante bajo. Y el F1 score lo que hace es un promedio ponderado de estas dos cosas, del precision y el recall. O sea, toma en cuenta los false negatives y los false positives en una sola medida. Entonces esto nos da una, digamos, una medida más real de qué está pasando con nuestro modelo. ¿Sí? Entonces, bueno, se calcula de esta forma, dos veces el precision por el recall, entre el precision más el recall. Igual, igual está ahí para que lo vean, pero no, o sea, las bibliotecas ya lo hacen, ¿no? Por nosotros y chido. Y en nuestro caso, nuestro modelo no está haciendo predicción de spam o no spam, o de sí o no, o de positivo y negativo, sino que más bien nuestro modelo que estamos viendo aquí está haciendo predicciones multiclase, ¿no? Está prediciendo tanto verbos como predicados, como, bueno, verbos como sustantivos, como adjetivos, como así, muchas clases, no solo dos. Entonces, nuestra matriz de confusión ya no se va a ver así, digamos de 4 celditas, sino que ahora se va a ver así. Exacto. Entonces, tenemos que predijo adjetivo y que efectivamente era adjetivo 2419 veces. Pero predijo adjetivo cuando era verbo, predijo adjetivo cuando era un número, predijo adjetivo cuando era un noun, predijo adjetivo cuando era un determinante. ¿Este cuál era? Esta columna que es precision o recall. Cuando predijo una cosa que no era. Precision, exacto. Dijo spam cuando no era spam, ¿no? Dijo adjetivo cuando era verbo. Y entonces aquí en el real true, dijo adjetivo, cuando el adjetivo ya vimos, pues el real era adjetivo y predijo adjetivo, pero también predijo ADP, más bien adverbio, cuando era adjetivo en realidad. También predijo conjunción, bueno, no es cierto. Determinante 9 veces cuando era adjetivo. Predijo noun 191 veces cuando era adjetivo. Entonces, esta de aquí, la fila, es el recall. ¿Sí? Y así para cada una de nuestras etiquetitas. Bueno, aquí se ve en modo texto,
Y acá una maravillosa visualización. Entonces, aquí también hay que notar algo. El Precision Recall y F1 Score se puede calcular de dos formas. Uno macro, que es obtiene el Precision y Recall y F1 Score de todas las etiquetas por separado y luego saca el promedio de eso. O weighted, que es obtiene eso tomando en cuenta la cantidad de veces que suceden esas etiquetas. Porque, por ejemplo, tenemos 44,000 verbos, ¿no? Y números tenemos así bien pocos, ¿no? ¿Dónde está? Ay, Dios mío. Por ejemplo, numeritos, 300 y pico, ¿no? Entonces, el ponderado toma en cuenta la cantidad de ocurrencias de las etiquetas y el macro solo hace la veracidad. Sin importar, digamos, no pondera esas etiquetas. Y entonces el reporte que estamos viendo, ok, ya lo entendemos mejor, ¿no? Ya entendemos qué es el precision, qué es el recall, qué es el F1 score, y el support es esa cantidad de incidencias de la etiqueta, ¿no? Y entonces aquí tenemos el macro average y el weighted average del precision, recall y F1 score. ¿Va? Está un poco difícil, yo sé, pero reiterándolo sale más fácil. ¿Alguna duda con esto? Ay, acabamos a tiempo. Están listas y listos para su práctica número 2. Por Dios, qué emoción. ¡Qué emoción! Listo, vamos a ver. Práctica número 2. Niveles lingüísticos 2. La fecha de entrega 10 de marzo del 2024 a las 11:59. ¿Qué es lo que van a hacer? Está fácil. Van a implementar un etiquetador post para el idioma otomí. Esto lo hicimos para el español, ¿no? Ahora van a hacer un etiquetador automático para el otomí de etiquetado post. Es un escenario retador porque tenemos poquísimos recursos lingüísticos. Poquísimos, así. Si para el español en este caso teníamos 6,000 oraciones, para el otomí vamos a tener menos de la mitad. Deben considerar que las feature functions que ustedes definan deben cambiar, porque como vimos, las feature functions están en función de la lengua. Para tener mejores resultados, tienen que conocer un poco más la lengua. Entonces, pueden usar bibliotecas conocidas para la implementación y lo que quiero que reporten es accuracy, precision, recall y F1 score. Y que me muestren un ejemplo de una oración etiquetada, que debe ser del conjunto de pruebas, en un formato libre. O sea, como vimos, hace una oración con su etiquetita. En otomí. ¿Claro? ¿Es claro lo que quiero que hagan? ¿Alguna duda? ¿Quieren ver el extra? Excelente. Extra. Van a implementar, si quieren, esto no es obligatorio, el extra es solo un extra. Pero si ustedes quieren, pueden implementar un HMM para la misma tarea, de etiquetado post para el otomí también. Comparar las siguientes medidas con las que obtengan con su CRF, accuracy, precision, recall y F1 score, y hacer un análisis breve de los resultados. ¿Qué diferencias se encuentran en trabajar, por ejemplo, con textos en español a textos con otomí? ¿Se obtuvieron mejores resultados con el español? ¿Y a qué modelo le fue mejor y por qué? ¿Va? ¿Está claro el extra? Va. El corpus. Les dejo una liga. Este corpus no es público porque es trabajo del doctor Víctor Mijangos. De hecho, él es hablante de otomí y él se encargó de etiquetar el texto a mano. Entonces, entre otras cosas no es público porque todavía no sabemos bien qué pedo con los términos legales del copyright, porque lo tomó de un libro de una morra llamada Pastrana, Laura Pastrana, no me acuerdo bien su nombre. Pero bueno, les voy a dejar el link de la descarga en el drive. Son oraciones del otomí de Toluca, variante de una región muy particular llamada San Andrés Cuexcotitlán. Y el glosado, bueno, el doctor Mijangos hizo una cosa llamada glosado, que es etiquetas mucho más específicas que las etiquetas post. Estas etiquetas van a nivel morfema. Creo que sí. Entonces,
cada línea se ve de esta forma, ¿no? Es una lista con un chunk, un cachito de la palabra anatomía y la glosa, un cachito de la palabra anatomía y la glosa. Y el último elemento de esta lista es la etiqueta post. ¿Sí? Por ejemplo, así se vería una palabra, en este caso que solamente tiene un chunk, que es por, con su glosa. La glosa a ustedes no les interesa, o sea, no es la tarea, ustedes van a predecir etiquetas post no glosa, ¿sí? Aunque puede ser útil para generar etiquetado post en las feature functions, por ejemplo. Aunque bueno, yo no las usaría porque este recurso es muy escaso, o sea, glosado, etiquetas de glosa para el otomí, güey, no mames, así no lo van a encontrar nunca. Por ejemplo, acá está otra oración, ¿no? Eso, que de hecho son en español estas dos oraciones, pero por ejemplo esta es una palabra en otomí, ¿no? Y aquí tienen su glosa de cada una de estos cachos de la palabra, y al último está la etiqueta post, que en este caso es verbo. ¿Sí? ¿Va? Chido. Nota. El corpus tiene etiquetas post que no son ASCII, que eso significa que tiene acentos. Entonces la biblioteca revienta a la hora de hacer entrenamiento. Entonces hay varias formas en las que ustedes pueden lidiar con esto. Una de ellas es, bueno, aquí les muestro el error de ejemplo. Mapear las etiquetas post a su versión sin acento. Por ejemplo, México a México sin acento. A México. O mapear las etiquetas a una nueva categoría que ustedes gusten, que se llame N. Pero ahí hay pérdida de información lingüística. Como quieran, lo que ustedes quieran hacer. Y bueno, aquí agrego una lista, bueno, un listado de las glosas. ¿Qué significa la glosa? Porque igual este no es un estándar, no es universal, entonces son etiquetas que ahí se propusieron. Bueno, en realidad sí intenta seguir el estándar, pero ahí está, de todas formas se las pongo para que sepan qué significan. Pluscuamperfecto. Y también la descripción, ay Dios, le puse glosa en ambos. Esta es la descripción de la glosa y esta de las etiquetas post. Y referencias. Y ya. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda de qué es lo que tienen que hacer? ¿Cuándo lo tienen que entregar? ¿Cómo lo van a entregar? ¿Está claro? ¿Está difícil? ¿Sí? ¿O fácil? ¿Pan comido? ¿Sale una tarde? ¿No ha ido en camión así a su casa? Excelente. Pues nada. Si no hay más dudas, pues ya terminamos por hoy y pues muchas gracias por venir y por su atención.